El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las curvas y loops en ventilación mecánica. Mi nombre es Diana Nadal y soy licenciada en enfermería, especialista en cuidados críticos del adulto. Para dar inicio a esta charla vamos a hablar principalmente de qué datos me ofrecen las pantallas de mi ventilador mecánico y para ello vamos a necesitar observar a dónde se ubican o a dónde podemos encontrar los diferentes datos que estas pantallas nos ofrecen. Algunos ventiladores mecánicos cuentan con la siguiente disposición en cuanto a los parámetros que nosotros programamos y los parámetros que el paciente nos devuelve. En algunos los podemos encontrar como en la figura, en la zona inferior a los parámetros que nosotros programamos y en la zona superior a los parámetros que el paciente nos devuelve y que surgen de la interacción entre los parámetros que nosotros hemos programado y el paciente. Otros ventiladores tienen un diseño en donde los parámetros que programamos y los parámetros que son devueltos por nuestros pacientes se encuentran en las zonas laterales. Así también podemos observar en la figura, hay diferentes tipos de curvas y de bucles que también complementan la información que estas pantallas nos ofrecen. Para poder realizar una correcta atención de mi paciente y guiar una ventilación mecánica adecuada, necesito prestar una especial atención a lo que son los ruidos respiratorios, por lo cual es necesario que yo realice una buena semiología del aparato respiratorio y también que tenga la posibilidad de conocer los valores de gasometría arterial de mi paciente, ya que en base a ello van a surgir cuáles van a ser las acciones que yo voy a realizar en mi paciente para tratar de dar solución a el problema que se esté presentando. Existen diferentes fórmulas matemáticas que van a ser útiles para realizar una correcta programación de nuestro ventilador mecánico. Una de ellas es el cálculo del peso teórico o peso predicho de mi paciente, ya que el volumen que se va a programar va a estar en relación con lo que es la talla de mi paciente y el peso del paciente. Se realizan fórmulas y cálculos matemáticos que van a darnos un valor que va a ser acorde con la relación de peso ideal que debería tener el paciente para la talla que éste posee. Para ello es necesario que al ingresar el paciente, el mismo se tome la medida de cuál es la talla, la medida se va a tomar desde la cabeza hasta los pies, con cintas no extensibles, es decir, que no sean cintas de materiales plásticos que puedan deformarse con la acción del calor y puedan dar mediciones erróneas, ya que el volumen que yo voy a ofrecer, la dosis de oxígeno y de esta mezcla de gases que yo voy a ofrecer, va a tener que ir en relación con el peso de mi paciente, por lo cual es de suma importancia que yo haga un buen cálculo de estos valores. Acá les dejo en la imagen dos fórmulas que se pueden emplear para calcular el peso predicho o peso teórico del paciente y luego vamos a tener en cuenta, en base a ese peso teórico, cuál va a ser la dosis de gas que se va a ofrecer. La dosis habitual y la dosis indicada va entre 6 a 10 mililitros por kilo de peso teórico. Podemos manejarnos en un promedio de 8 mililitros por kilo de peso teórico y en base a ello vamos a programar cuál va a ser el volumen tidal que vamos a indicarle a nuestro ventilador. Luego lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a calcular cuál es la FiO2 que se le va a ofrecer a mi paciente, es decir, cuál va a ser la fracción inspirada de oxígeno que yo le voy a ofrecer a mi paciente. Y esto va a estar en relación con
la saturación objetiva que yo esté esperando en mi paciente. Generalmente esta saturación objetiva va a estar entre 92 y 96%. Es decir, que yo voy a tratar de alcanzar esos niveles de saturación con un mínimo aporte de FiO2. ¿Y por qué voy a tratar de no mantener valores mayores al 0,50%, perdón, al 50% de FiO2 por tiempos prolongados? Porque esto genera un proceso llamado desnitrogenización, en donde el oxígeno excesivo prolongado en el tiempo desplaza el nitrógeno de los alvéolos y tiende a llevarlos al colapso, porque se produce una pérdida del surfactante pulmonar. Entonces, siempre que sea posible, se debe programar una FiO2 que sea la mínima para mantener una saturación de oxígeno por encima de entre 92 a 96% o más. Otra de las fórmulas que vamos a emplear es el cálculo de la frecuencia respiratoria. Y yo les hablaba de que es necesario conocer los valores gasométricos que tiene mi paciente, porque la frecuencia respiratoria va a ir en relación al valor de CO2 que el paciente tiene y el que yo desee obtener. Para ello se va a calcular la frecuencia respiratoria actual, que son los valores que mi paciente me devuelve, los valores superiores. Supongamos que sea una frecuencia respiratoria de 18. A ese valor lo voy a multiplicar por el valor de la CO2 actual, el valor de la gasometría arterial que yo obtuve de mi paciente, y lo voy a dividir en la CO2, el valor de la CO2, que es el que yo espero o deseo obtener. Haciendo este cálculo, voy a obtener el valor de la frecuencia respiratoria que yo debo programar en el ventilador mecánico. Es decir, que ya no vamos a manejarnos con frecuencias respiratorias que vayan entre 12 a 16 o entre 12 a 20, porque va a ir en relación, o sea, va a estar orientada el valor de la frecuencia respiratoria al valor de la CO2 que yo necesite y trate de tener valores más normales en mi paciente o que vayan acordes a la patología del paciente. Lo siguiente a programar va a ser la PIP. La PIP era la presión positiva al final de la expiración, es decir, esa presión, ese volumen de aire, de gas que quedaba adentro de los alvéolos al finalizar la expiración y que generaba una cierta presión que evitaba que se provoque el colapso pulmonar. Estos valores los vamos a programar entre 5 a 8 centímetros de agua en un paciente normal, y en los pacientes obesos vamos a tener la consideración de tener en cuenta su índice de masa corporal. Si el índice de masa corporal está a nivel de 30 o más, vamos a programar la PIP en 8 centímetros de agua. Si está por arriba del 40, vamos a programar esa PIP en 10 centímetros de agua. ¿Y esto a qué se debe? Esto se va a deber a que en los pacientes obesos como veían en las clases anteriores, cuando analizaban las zonas de West, veíamos que las zonas posteriores del pulmón son las que tienden mayormente al colapso. Y en el obeso, que además de toda su estructura de la caja torácica, el mediastino y demás, poseen todo lo que es el peso del panículo adiposo que ejerce sobre el pulmón cuando el paciente está en decúbito dorsal. Entonces, aún más van a tender a colapsarse los alvéolos en estos pacientes, porque es mayor el peso que tienen que soportar los pulmones. Entonces, para evitar este colapso, vamos a programar
niveles un poquito más altos de PIB. En cuanto a la relación IE, ¿qué relación IE vamos a programar? Y al igual que la frecuencia respiratoria, la relación IE va a estar en relación con ella. Vamos a calcular un tiempo, un ciclo ventilatorio que va a ir calculado en lo que sería 1 minuto, es decir, 60 segundos. Y lo vamos a dividir por la frecuencia respiratoria que nosotros hemos programado. Y si nosotros queremos mantener una relación de un tiempo de inspiración y 2 tiempos para la expiración, vamos a dividir esta cuenta en 3. Si necesitamos tiempos expiratorios más largos, las dividiremos en 4 para tener una relación IE 1-3. Un tiempo para inspiración, 3 tiempos para expiración. Si vamos a necesitar tiempos más cortos, los vamos a dividir en 2 y ahí vamos a tener una relación inspiración-expiración de un tiempo para cada uno. Esto nos va a ayudar a resolver muchas veces mucho lo que tiene que ver con las asincronías, por ejemplo, las asincronías de flujo, porque el paciente en este tipo de asincronías percibe que el aire o el volumen del gas que está recibiendo llega a velocidades mucho más lentas que las que él requiere. Entonces, acortando ese tiempo, la inspiración se va a dar de manera más rápida y la expiración va a ser, por ejemplo, de manera más rápida, permitiéndole al paciente iniciar nuevamente el ciclo sin tener esta necesidad o esta sensación de falta de aire, ¿no? Lo siguiente que se va a programar va a ser la sensibilidad, también denominada disparo, trigger, gatillo. Tiene diferentes denominaciones según los diferentes equipos de ventilación mecánica. Esta sensibilidad la podremos programar ya sea por flujo o por presión. Cuando se cuando se programa por flujo, esta es mucho más confortable para el paciente y lo que hace el ventilador mecánico es detectar caídas del flujo inspiratorio o una aceleración, digamos, en lo que es el flujo, la caída del flujo, perdón, y inicia el ciclo inspiratorio. ¿Cómo lo vamos a programar? Lo vamos a programar cuando sea por flujo entre 1 a 3 litros por minuto. Y en promedio podemos poner valores de 2 litros por minuto. Si lo vamos a programar por presión, estos valores van a ir de entre menos 0,5 a más 2 centímetros de agua, con un promedio de 1 centímetro de agua. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a querer decir esto? Que cuando yo observe en la pantalla de mi ventilador mecánico valores que vayan desde el 0 hacia la izquierda, el ventilador va a ser mucho más sensible a las caídas de presión, es decir, va a necesitar caídas de presión más pequeñas, perdón, para poder desencadenar la inspiración. Y cuanto más hacia el 0 a la derecha de la recta se encuentre estos valores de presión, más va a ser el esfuerzo que va a tener que realizar el paciente para desencadenar la inspiración. Es decir, va a necesitar hacer caer la presión dentro del circuito de ventilación mecánica a valores de más 2 centímetros de agua para poder desencadenar el inicio de la ventilación, el inicio del ciclo inspiratorio. Esto es muy importante, sobre todo cuando yo decido ir suspendiendo la sedación de mi paciente y llevándolo al despertar, pensando luego en iniciar pruebas de ventilación espontánea. Si yo programo yo tengo un paciente
bajo sedación profunda, seguramente no va a ser capaz de poder generar caídas de la presión que requieran demasiado esfuerzo y activación de los músculos, sobre todo los que desencadenan la inspiración, porque la musculatura respiratoria está relajada. En cambio, si yo tengo un paciente que está ya en la etapa del despertar, es probable que tenga la autonomía suficiente de poder realizar esfuerzos mayores y desencadenar la inspiración de manera más sencilla. Entonces, como habían mencionado, ya para ir iniciando en la interpretación de lo que son las curvas, vamos a repasar estos conceptos básicos que se habían mencionado ya también en clases anteriores. Siempre que hablemos de volumen, vamos a hablar de una cantidad, en este caso de una cantidad de gas que se le otorga al paciente. Cuando hablemos de presión, vamos a hablar de la fuerza que ejercen sobre las paredes de todo lo que es el árbol bronquial y el pulmón y el parénquima pulmonar, la fuerza que ejerce ese gas o ese volumen que ha atravesado el circuito y ha llegado al árbol bronquial y al parénquima pulmonar. Es una fuerza que ejerce sobre las paredes. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer en un determinado tiempo y ahí vamos a hablar de una determinada velocidad. Es decir, ¿con qué velocidad va a llegar ese gas? Y esto va a estar determinado por el tiempo que nosotros hayamos programado. Cuando el tiempo sea más largo, el flujo va a ser más lento. Y cuando el flujo sea más rápido, esto va en relación a que los tiempos son más cortos. ¿Y qué son los bucles y las curvas? Las curvas van a ser la representación gráfica en tiempo real de la forma en la que se está comportando la ventilación mecánica. Y también lo podemos interpretar como un equivalente de lo que sería el electrocardiograma de nuestro paciente. Cuando hablamos de bucles y lazos, vamos a hablar de esta representación gráfica en tiempo real, pero lo que va a estar representado en estas gráficas va a ser la relación entre la presión en función del volumen, es decir, cómo la presión va a aumentar o va a disminuirse según los diferentes cambios a nivel del volumen y viceversa. Cómo va a cambiar el volumen en relación a cómo vaya variando los valores de presión. Y también pueden representar lo que son la presión en función, el flujo en función del volumen. Siempre a nivel del eje Y vamos a encontrar en las distintas pantallas de nuestro ventilador a lo que son la presión, el flujo o el volumen. Y en el eje X va a encontrarse el tiempo, es decir, que vamos a tener curvas de presión-tiempo, curvas de flujo-tiempo y curvas de volumen-tiempo. ¿Qué particularidades vamos a encontrar entre las distintas tipos de curva y los distintos modos ventilatorios? Acá vamos a hablar solamente de dos modos básicos que son la ventilación controlada por volumen y la ventilación controlada por presión. En esta gráfica vamos a observar cuáles son los cambios que se van a producir en la presión en la vía aérea durante todo lo que es el ciclo ventilatorio. En volumen siempre se va a alcanzar el volumen programado. Este va a representar una presión determinada, denominada presión pico o presión máxima, y cuando se alcance esa presión pico o esa presión máxima, se va a iniciar luego el ciclo expiratorio. En esta modalidad siempre va a llegar
se va a llegar y se va a ofrecer el mismo volumen porque el volumen está controlado, entonces de manera que el volumen siempre va a ser constante. No así los valores de presión. Los valores de presión pueden llegar a variar en esta modalidad. En cuanto al volumen, la ventilación controlada por volumen, la ventilación controlada por presión, acá vamos a observar que la presión siempre va a ser constante. Se va a alcanzar una determinada presión y esta presión puede representar diferentes volúmenes, es decir, que los volúmenes pueden variar entre un ciclo y el otro. No así la presión. Podemos observar que las curvas, la morfología de las curvas son diferentes. En ventilación controlada por presión, la curva tiende a ser un poquito más cuadrática. La siguiente curva que con la que nos podemos encontrar es la curva de flujo-tiempo. En la curva de flujo-tiempo, generalmente vamos a poder visualizar estas tres morfologías diferentes. Van a representar a lo que son los cambios que se van a producir en el flujo del aire en la vía aérea durante un ciclo respiratorio. Es decir, cómo ese flujo va a ir variando durante el ciclo ventilatorio. En ventilación controlada por volumen podemos tener dos tipos de morfologías de la curva. Una curva desacelerada, en donde el flujo se entrega de forma rápida y va desacelerando a medida que va transcurriendo el ciclo ventilatorio. Y también podemos contar con una onda cuadrática en donde el flujo se va a dar de manera constante o desacelerada. El flujo se va a mantener constante hasta que se alcance un determinado tiempo, que va a ser el tiempo inspiratorio, y una vez que se cumple el tiempo inspiratorio, se abrirá la válvula expiratoria y se iniciará el ciclo expiratorio. Solamente en este tipo de modalidad ventilatoria vamos a poder observar este tipo de gráfico cuadrático en la curva de flujo-tiempo. No así en ventilación controlada por presión, en donde el flujo siempre va a ser desacelerado y vamos a tener, va a ser la única forma de onda que voy a poder observar. La siguiente curva va a ser la curva de volumen-tiempo. Acá nos va a mostrar cómo se va a ir comportando el volumen tidal o volumen corriente durante el ciclo ventilatorio. La morfología de la curva en ambos modos ventilatorios va a ser similar y tiene esta particularidad que se denomina en aleta de tiburón, porque si ustedes observan la imagen suele ser similar a la forma de un dibujo de una aleta de tiburón. Otro tipo de gráfico que podemos observar en las pantallas de los ventiladores mecánicos son los bucles, loops o lazos. Podemos observar dos principales. Uno, en donde se va a ver representado el flujo en relación al volumen, y otro en donde se va a poder observar el comportamiento del volumen en relación con la presión. En la curva de flujo-volumen, el flujo siempre va a partir desde cero, desde la línea cero, es decir, desde un estado de no movimiento, de un estado de estático. Está sin producirse ningún movimiento de gas dentro de lo que es el circuito. Va a iniciarse la inspiración hasta alcanzar un determinado volumen, que va a ser el volumen tidal programado, y una vez que se alcance ese volumen va a ir durante la expiración. Primero va a tratar de escapar rápido y luego lo va a ir haciendo de forma lenta.
Esta modalidad se dice, esta gráfica se dice que va a favor de las agujas del reloj, entonces horaria. La parte superior está representando la inspiración y la parte inferior está representando a la expiración. Y siempre ambos flujos y ambos volúmenes suelen ser los mismos porque se interpreta que el aire que ingresa es el mismo aire que debe de abandonar el ciclo ventilatorio de mi paciente. En cuanto a las curvas de volumen, presión, estas van a estar dadas por una morfología que sigue una gráfica antihoraria, a diferencia de las de flujo-volumen. A medida que la presión aumenta, el volumen debería de aumentar en una curva normal. Es decir, que mayores volúmenes generarían mayores presiones y menores presiones, menores volúmenes. Se daría una relación directamente proporcional. Siempre van a partir ya no desde cero, sino desde el valor de PIB programado. Supongamos que hemos partido de una PIB de 5, será ese el punto de inicio en donde irá incrementándose la presión según vaya alcanzándose determinado volumen. Siempre que esta curva siempre tiene que estar más bien en la parte central de la gráfica. Y nos va a hablar sobre el estado en cuanto a la elastancia y la distensibilidad o la complacencia de nuestro pulmón. Ese va a ser el dato que va a ofrecer este tipo de gráfica. Entonces, ¿cuáles serían los problemas principales con los que nosotros nos podríamos encontrar y cómo las visualizaríamos en las pantallas de nuestros ventiladores mecánicos? Podemos observar primero resistencias de la vía aérea, generación de auto-PIB, podemos valorar la efectividad de la terapia broncodilatadora, podemos, como yo decía, a través de las curvas y los loops, evaluar la distensibilidad pulmonar, podemos identificar cuando un flujo de gas es inadecuado, podemos también observar fugas, obstrucciones, sobredistensión pulmonar, que esto podría desencadenar un daño a nivel pulmonar, provocando, ya sea, según la etiología, ¿no? Si es a causa de un volutrauma por exceso de volumen, por ello vamos a nosotros necesitar hacer un correcto cálculo del volumen tidal que se le va a ofrecer al paciente para evitar producir una sobredistensión pulmonar por volúmenes excesivos. O, de forma contraria, en cuanto a la presión, voy a tratar de cuidar las presiones para no producir lo que se denomina barotrauma, que básicamente es un neumotórax producido por la misma ventilación mecánica. En cuanto a los incrementos en la presión pico, también las voy a poder observar en las pantallas de mi ventilador y también es factible que yo evalúe las asincronías. Entonces vamos a ir desarrollando a continuación algunas de las gráficas y cómo podrían ser las morfologías con las que nos podríamos llegar a encontrar y qué es lo que nos están diciendo estos diferentes tipos de gráficas o de anormalidades que se producen a nivel de las curvas. Habíamos hablado de que podemos observar las resistencias de la vía aérea. En cuanto a la resistencia de la vía aérea, podemos observar que en la curva de flujo sobre tiempo, en el bucle de flujo-tiempo, el flujo
siempre dijimos que parte de una velocidad cero, porque el flujo era la velocidad con la que se entrega un determinado volumen de gas. Inicia todo lo que ustedes van a observar en color verde, hace referencia a la inspiración, y todo lo que está en rojo es el ciclo correspondiente a la expiración. Entonces, inicia la inspiración desde un flujo cero, se alcanza un determinado volumen, se cumple el tiempo que yo he programado y se abre la válvula expiratoria. El flujo trata de salir de manera rápida y se produce esa deflexión como curvita y se prolonga lo que es el tiempo expiratorio, se hace mucho más largo. Siempre que yo tenga esta modalidad de curva, puede llegar a estar relacionado con algún incremento en la resistencia de las vías aéreas. Y esto puede ser por pacientes que tienen un broncoespasmo severo, que existan secreciones dentro de la vía respiratoria que estén disminuyendo el lumen del tubo endotraqueal o del árbol respiratorio, y que esté generando incrementos en la resistencia al paso del aire. La vía aérea en este caso se colapsa, es decir, se cierra de forma prematura y impide la salida completa del gas, y este va saliendo de manera más lenta del circuito, pudiendo también a su vez generar atrapamiento aéreo, porque al ser tan prolongado el tiempo de la expiración, muchas veces no llega a poder escapar todo el volumen de gas que se había introducido dentro del parénquima pulmonar y quedan remanentes dentro de los alvéolos, y al iniciar el nuevo ciclo inspiratorio se inicia ya con contenido de gas del ciclo ventilatorio anterior. Y esto a su vez va a ser, digamos, una consecuencia de posterior sobredistensión pulmonar. Puede ser una causal de sobredistensión pulmonar porque siempre va quedando atrapado algo del volumen del ciclo ventilatorio anterior. Otro tipo de gráfica que podemos encontrar en cuanto a lo que son resistencias en la vía aérea es esta forma de espiga que se genera y se observa a nivel de la fase expiratoria. Y esto está en relación con lo que hablábamos anteriormente. El aire trata de salir rápidamente y se topa con la obstrucción y vuelve a hacer una mayor presión para tratar de salir, y no puede, y se forma esta especie de pico como una imagen en espiga, y está causada por incrementos dentro de lo que es la resistencia de la vía aérea. Lo siguiente que podemos identificar es que el paciente percibe que el ciclo o el tiempo inspiratorio le es insuficiente. Y cuando sucede esto, yo podría corregir esto modificando, por ejemplo, el flujo. En la curva de flujo-tiempo, el flujo no retorna a cero, como pueden ver, y durante lo que es la inspiración no retorna a cero, no retorna a la línea de base, y se inicia la expiración mucho antes de lo que de haber terminado o completado lo que era el ciclo inspiratorio. Es decir, que acá se percibe que el ciclo inspiratorio es insuficiente, por lo cual yo quizás debo modificar la relación inspiración-expiración para poder prolongar lo que es el ciclo inspiratorio y darle un menor tiempo al ciclo expiratorio. Otro tipo de gráfico puede estar dado porque
al contrario del anterior, acá el tiempo expiratorio sea insuficiente. Es decir, que el paciente no llega a expirar de manera completa y se produce atrapamiento aéreo generándose lo que se denomina autopip. Y esta autopip va a desencadenar, como les mencionaba, sobredistensión pulmonar a la larga. Entonces, el flujo inicia desde cero, llega a la línea de base durante el ciclo inspiratorio y cuando inicia la expiración, intenta salir, no termina de finalizar el ciclo expiratorio y se inicia nuevamente un ciclo inspiratorio. Podemos también visualizar fugas. En la gráfica de volumen-tiempo podemos observar que el volumen ingresa al parénquima pulmonar y cuando intenta salir no vuelve a un volumen cero o a un flujo cero, sino que automáticamente se inicia la expiración y no da tiempo a que se produzca, digamos, la salida completa del volumen y acá se pueden producir caídas en lo que es el volumen tidal programado. Esta caída del volumen minuto va a poder disparar lo que es la alarma del ventilador y ahí me puede decir volumen minuto bajo, que muchas veces observamos en la pantalla de nuestro ventilador que nos aparece un llamado que dice volumen minuto bajo o volumen tidal bajo, y esto está dado porque existen fugas dentro del circuito en donde el aire se está escapando por alguna parte del circuito, es decir, que ese sistema cerrado en alguna parte está abierto y tiene conexión hacia el exterior. Y ahí podemos observar que la curva no logra llegar a cero. Siempre que tengamos fugas debemos como primera medida, controlar todo lo que es el circuito del ventilador mecánico, la presión del CAF, ya sea del tubo endotraqueal o de la cánula de traqueotomía, y si es en el caso de las cánulas de traqueotomía, valorar el número de cánula y el tamaño o el diámetro de los tomas, porque son causas que generalmente provocan la aparición de fugas. Un CAF que está deficiente, que presenta algún tipo de daño, que no está siendo funcional, puede provocar fugas. Un CAF que no posee la presión correcta y no produce un buen sellado de la vía aérea, también puede ser el que esté provocando fugas. Una trampa de agua que está mal cerrada, una conexión que no está bien encajada, todas esas pueden ser causas de fugas dentro del circuito. Otra forma de visualizar las fugas puede ser en la curva de flujo-volumen, en donde el flujo no llega a cero durante la expiración y finaliza un poco antes. Otro problema que podemos identificar son los incrementos de las presiones. Sobre todo en la modalidad de ventilación controlada por volumen, es donde vamos a poder observar las diferentes variaciones de lo que es la presión dentro de la vía aérea de mi paciente. En ventilación controlada por presión, no vamos a ver estas variaciones porque la presión está controlada, pero lo que vamos a ver son cambios en el volumen. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que monitorizar en la modalidad de ventilación controlada por presión. En este caso de la ventilación controlada por volumen,
las presiones van a alcanzar un pico máximo. Ese pico máximo va a estar dado por el alcance del volumen tidal programado, es decir, se va a alcanzar el volumen que yo he programado y ese volumen va a generar dentro de la vía aérea de mi paciente una presión que va a ser la presión máxima inspiratoria o la presión pico inspiratoria. Si yo realizo una pausa denominada pausa inspiratoria en donde, dada la inspiración, hago un cierre de lo que es la válvula expiratoria y la válvula inspiratoria y mantengo por 2 segundos un volumen constante dentro de lo que es el alvéolo, ese volumen va a generar una determinada presión y va a ser la que represente a la denominada presión plató o presión meseta. Esta presión plató o meseta me va a hablar sobre cómo están dadas las resistencias, si las resistencias pertenecen a la vía aérea o si hay un parénquima pulmonar que está dañado, que es el que está haciendo que las presiones dentro del aparato respiratorio, dentro de todo lo que es el parénquima pulmonar, estén incrementando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando hablo de presión pico y presión plató? La presión plató o meseta se va a medir realizando una pausa de 2 segundos durante la inspiración. Y necesito que el paciente, para realizar esta maniobra, necesito que el paciente se encuentre sedado, es decir, que no sea capaz de hacer él ningún esfuerzo inspiratorio durante estos 2 segundos, porque si no, va a provocar modificaciones en la medición. Y ¿cuáles van a ser los valores que yo voy a tener que tener en cuenta? Voy a hacer una diferencia entre lo que es la presión pico y la presión plató. La diferencia entre los valores de la presión pico y la presión plató normal que debe existir es de 5 centímetros de agua. La presión pico, a su vez, tiene que ser siempre menor de 35 centímetros de agua. Valores por arriba de 35 son valores que producen injuria a nivel pulmonar. Y puede ser causante de daños mayores, inestabilidad hemodinámica en el paciente y otras cuestiones de mayor gravedad. Si la diferencia entre la presión pico y el valor obtenido de la presión plató es igual o es mayor a 10, voy a sospechar que el problema es resistivo, es decir, que es un problema de lo que es la vía aérea de conducción. Tubuladuras, bronquios, árbol bronquial, hasta ahí, problema de conducción. Por ejemplo, si yo tengo una presión pico, un valor de presión pico de 35 centímetros de agua, realizo la pausa inspiratoria de 2 segundos, obtengo una presión plató de 15 centímetros de agua. La diferencia entre presión pico y presión plató es de 20 centímetros de agua. Como es mayor a 10, sospecho que la presión pico está elevada por un problema resistivo. Hay secreciones en el árbol bronquial, el paciente está mordiendo lo que es el tubo endotraqueal, hay una tubuladura codada, hay algo que está incrementando la resistencia al paso del aire. Es un problema resistivo. Ahora, si yo tengo una presión pico y una presión plató con una diferencia menor a 5 centímetros de agua, puedo sospechar que la alteración está dada a nivel de lo que es el parénquima pulmonar. Ejemplo, nuevamente, si yo tengo una presión pico que está elevada, realizo la medición de la presión plató y el valor de esta es de 33 centímetros de agua. 35 menos 33 me da 2 centímetros de agua, es decir, que la presión plató está elevando la presión pico, es decir, que la presión pico se elevó
a expensas de que hay un incremento dentro de las presiones a nivel del parénquima pulmonar que está haciendo que las presiones sean mayores. Por ejemplo, un paciente con distrés respiratorio, ese sería un paciente con un neumotórax. Todos esos serían ejemplos de que hay un daño a nivel de lo que es el parénquima pulmonar. Y de esto va a depender, de esta medición va a depender el accionar que yo realice, ya que si es un problema de la vía aérea de conducción, voy a tratar de poder resolver ese problema. Si hay un broncoespasmo, por ejemplo, administraré broncodilatadores y voy a ir a evaluar cuál ha sido la respuesta a mi terapéutica. Ahora que si es un problema en lo que es el parénquima pulmonar, suponiendo un distrés respiratorio, puedo llegar a emplear maniobras de reclutamiento que mejoren esa distensibilidad pulmonar y hagan que las presiones disminuyan. Lo mismo que les explicaba antes, siempre que la presión pico y la presión plató se encuentren con diferencias de menos de 5 centímetros de agua, voy a hablar de un pulmón que está normal o sano. Si es que hay problemas resistivos, voy a ver a dónde está la obstrucción y también pueden haber problemas en cuanto a la distensibilidad o compliance de lo que es el alveolo y voy a tratar de buscar estrategias para resolverlo. Otra cuestión que puedo observar es la obstrucción de las vías aéreas. En cuanto a la obstrucción, la puedo observar en la curva o bucle de flujo-volumen, en donde se alcanza un determinado flujo un determinado volumen, que se da un determinado flujo durante la inspiración, y cuando ese volumen intenta salir durante la expiración, se produce un cierre de lo que es un colapso de la vía aérea y el aire hace como esa pequeña deflexión porque se reduce, es decir, como que se le pone un stop y no puede proceder a seguir, digamos, escapando de todo lo que es el circuito y le cuesta más llegar a cero. Entonces se forma esta forma cóncava que indica una disminución de la salida de lo que es el flujo expiratorio. Y como les decía, el flujo empieza a escaparse más lento. Entonces, este tipo de gráfica indica que hay una obstrucción. ¿Cómo puedo observar si el flujo es insuficiente? Se va a presentar en la curva de presión-tiempo caídas constantes de la presión a medida que va transcurriendo el ciclo inspiratorio. Entonces voy a ver estas pequeñas deflexiones que se producen a medida que va ascendiendo la curva y asciende en forma escalonada. Esto se debe a que el paciente realiza caídas de la presión porque estás en constante esfuerzo inspiratorio. Realiza un esfuerzo inspiratorio, realiza otro esfuerzo inspiratorio y entonces va provocando este tipo de gráfico. Otra cuestión que yo les mencionaba que podíamos obtener es, podemos visualizar la obstrucción y esta obstrucción va a producir o puede producir a la larga atrapamiento aéreo. ¿Cómo lo vamos a poder observar? De igual manera, en la curva de flujo-volumen, la onda se va a tornar un poco más cuadrada durante la inspiración y no va a volver a cero. Es decir, que la inspiración se va a hacer, se va a hacer de forma incompleta y la exhalación va a ser más corta y va a tener esta deflexión y este encajonamiento en la parte final, ya tratando de llegar a cero. Puede ser que esto se esté dando por un moco, la presencia de un moco que esté generando efecto de válvula, en donde se produce la obstrucción y luego se vuelve a desobstruir y vuelve a permitir el pasaje de la salida del gas. Y como les mencionaba anteriormente, en las diferentes curvas de flujo, volumen, en la primera tengo un
flujo normal, tanto un flujo inspiratorio como un flujo expiratorio. En la siguiente tengo incrementos de la resistencia en donde puedo ver esta forma escalonada. Esto me habla también de que puede existir secreciones o condensaciones dentro de las tubuladuras. Por ello, se forma con el pasaje del aire sobre el contenido líquido esta vibración que hace que se provoquen estos movimientos como de sacudidas o de como escalonado, como de serrucho, ¿no? En la siguiente se visualiza cómo es la morfología en cuanto a si hay una fuga, en donde la rama inspiratoria muestra que la expiración fue incompleta. ¿Cómo nos damos cuenta que ya hemos llegado al final del daño a nivel pulmonar por sobredistensión? Porque se genera este tipo de gráfico denominado en pico de pingüino, en donde el pulmón ya no logra distenderse mucho más porque está tan sobredistendido que se prolonga la presión, pero ya no hay cambios a nivel del volumen, porque ya hay tanto volumen dentro que la presión ya alcanzó su pico máximo. Y acá estamos hablando de sobredistensión a nivel pulmonar. Como les contaba anteriormente, cuando hay obstrucciones debido a secreciones dentro de la vía aérea, estas van a generar un patrón denominado patrón dentado. La puedo observar en lo que es la curva de flujo-volumen, como este patrón, como si fuesen dientes o espigas, y me hablan de una obstrucción, ya sea por secreciones o porque hay condensaciones de agua dentro de lo que es las tubuladuras. Y como les mencionaba al principio, cuando les hablaba de las morfologías normales de las curvas o bucles, en la curva de volumen-presión, siempre esta curva, yo les dije, tiene que encontrarse en la parte central del gráfico y va a partir desde el nivel de PIB que yo programé. Siempre que la curva esté más horizontalizada, me va a hablar de que hay un pulmón mucho más elástico y con una menor complacencia. A diferencia de que si está mucho más verticalizada, me puede llegar a dar indicios de que es un pulmón con una distensibilidad aumentada y una elastancia disminuida. Por ejemplo, acá les menciono en la gráfica, cuando está más hacia la línea de la presión, estamos hablando de fibrosis, y cuando está mucho más hacia la línea del volumen, un pulmón enfisematoso, que es un pulmón que ha perdido esa elasticidad de las paredes para poder retornar a su posición habitual, y esto puede llegar a provocar atrapamiento aéreo, porque sus paredes son mucho más débiles, entonces el nivel de retracción pulmonar es mucho más lento. Y acá les muestro, partiendo de una PIB aproximadamente de 5, el gráfico muestra que hay un volumen, supongamos que sea 100 acá, con 5 de PIB alcanzo 100 y va subiendo la presión a 10, a medida que se van entregando esos 100, y más o menos llega a un valor de 28 centímetros de agua y necesito una mayor presión para ingresar un menor volumen. A diferencia que en la curva normal, a medida que va subiendo la presión, 20, más o menos a nivel de 20 centímetros de agua, alcance un valor de más o menos unos 400 mililitros. Es decir, que a medida que va subiendo la presión, sin elevarse demasiado, se alcanzan los valores de volúmenes deseados. Ahora que acá en rojo, que hablábamos de un pulmón que tiene una elasticidad disminuida,
a niveles de presión muy bajas se alcanzan grandes volúmenes. Hasta acá llegamos con la primera fase de la clase. Los invito a que pasemos a la siguiente, en donde vamos a hablar sobre lo que son los cuidados que debemos tener en cuenta en el paciente bajo ventilación mecánica. Muchas gracias.